Bien, hermanos, vamos a continuar con el estudio en Romanos. Recuerden que estamos, después de mirar un panorama bíblico, estamos estudiando las epístolas doctrinales, es decir, lo que corresponde ya a este periodo de la iglesia, ¿no? El tiempo de la gracia, ¿sí? El periodo dispensacional eclesiástico, donde Dios está formando un pueblo diferente a su pueblo terrenal, ¿no? El pueblo terrenal de Dios, ¿cuál es? Israel, ¿no es verdad? Y el pueblo celestial de Dios es nosotros, la iglesia, ¿no es verdad? Entonces, el apóstol Pablo fue llamado, hermano, y equipado por el Señor mismo para revelarle el misterio de este pueblo, lo que estaba oculto de repente en el Antiguo Testamento, ¿no? Fue revelado toda la doctrina al apóstol Pablo, y él en sus epístolas nos explica de qué se trata este periodo de la gracia, este periodo eclesiástico, donde Dios está formando la iglesia. Y entonces ya estudiamos, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, estamos estudiando los jueves, y hemos visto cómo en la historia de la expansión del Evangelio, el apóstol Pablo, a partir del capítulo 9, es la figura central, ¿no es verdad? Empezando en el capítulo 13, ya vemos su viaje misionero, a lo cual Dios lo llamó, ¿sí? Y de ese modo, hermano, vamos a ir a Romanos, donde encontramos una epístola que él escribió estando en Corinto. Los hermanos corintios disfrutaron del ministerio de Pablo unos buenos años, ¿no? Si de repente hacemos un poquito de historia, Hechos capítulo 16, ¿no es verdad? Entonces, desde ahí él tenía deseo de visitar Roma y también llevar estas buenas nuevas allá. Entonces, como de alguna manera él fue estorbado en este proyecto, él dice ahí, ¿no?, que muchas veces se había propuesto ir, pero que algo pasaba siempre, ¿no?, que le impedía llevar a cabo este plan, este proyecto que él tenía. Así que decide escribirle, hermano, el tema de lo que se trata, hermanos, el Evangelio. Entonces, el tema de Romano es el Evangelio de Dios. Así empieza él en su saludo, desde el primer versículo, ¿no? Romanos 1:1. Ya hemos estado considerando que como él tocó ya el tema de qué va a hablar en su epístola, entonces él empieza a explicar qué es el Evangelio, que no es una religión, ¿no? No es una nueva ideología, ni una nueva filosofía. ¿Qué es el Evangelio? Una persona. La persona del Señor Jesucristo, del linaje de David, según la carne, fue humano, de carne y hueso como nosotros, tuvo un linaje humano, pero también es Dios, dice, declarado con poder a través de la resurrección. Ese es el testimonio de su deidad. Jesucristo es Dios, hermano, y hombre, para poder ocupar el lugar del hombre en la cruz, pagando nuestra deuda a Dios, ¿verdad? Ok, entonces Pablo empieza a decir también lo que causa la presencia de Jesucristo en la vida de las personas. Cuando alguien cree en Cristo, hermano, el Espíritu Santo viene a sellarlo, ¿no? Y en el Espíritu Santo viene el Padre y el Hijo a vivir en cada creyente, ¿cierto? Entonces, ¿quién está en nuestro corazón? Dios, a través de su Espíritu Santo, ¿no?, con el Padre y el Hijo. Entonces, este es el misterio, hermano, de esta nueva dispensación. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. ¿Qué causa la presencia de Cristo en nosotros? Versículo 8 al final, ¿no?, hasta el 15. ¿Qué causa en nosotros? A lo menos 7 cosas, ¿no? Gratitud, oración, dependencia de su voluntad, ¿no? ¿Qué más? Deseo de congregar, porque dice deseo veros, ¿no?, para comunicarles y que ustedes también, ¿no?, para ser mutuamente edificados, dice, ¿no? Entonces, el deseo de congregar, hermano, nace de un corazón lleno de Cristo, ¿ok? Y así, también dice, la presencia de Cristo en nosotros causa
deseo de llevar fruto, para tener algún fruto entre vosotros, dice, así como entre los gentiles, ¿no? Cuando somos de Cristo, hermano, y Cristo está en nosotros verdaderamente, hay deseo de servir, hay deseo de hacer algo para llevar fruto, para la gloria de Dios, ¿no es verdad? Y también dice, cuando Cristo está en nosotros, Él produce también ese peso de compartir eso que hemos recibido. Ahí dice que Él se consideraba un deudor. Soy deudor, dice. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a pagarles allá a Roma, ¿no? Voy a llevarles el Evangelio. Hermano, cuando Cristo está en nuestro corazón verdaderamente, hay ese peso, hay esa responsabilidad, ¿no? Hay esa pasión y esa inquietud de que otros también conozcan a la persona que yo he conocido y está en mi corazón, ¿me entienden? Eso produce Cristo, hermano. Deseo de compartir con otros la persona de Jesucristo que yo he conocido a través de la Biblia, ¿sí? Y luego estamos considerando quiénes necesitan el Evangelio, quiénes necesitan de Jesucristo. Y ahí miramos versículo 18, los inmorales, ¿no? La gente, los paganos que le han dicho no a Dios rotundamente. Después miramos los que dicen, pero yo no hago eso, ¿no? Capítulo 2. Los moralistas, que dicen, yo no me porto como ellos, ¿no? Yo me porto bien. También ellos habían estado bajo condenación, ¿verdad? Y luego capítulo 3, estamos ahí, ¿verdad? Capítulo 3, estamos mirando, hermano, que también los religiosos judíos necesitan del Evangelio, necesitan de Cristo, y ellos lo rechazaron, no lo aceptaron, ¿no ven? Entonces, en el capítulo 2, versículo 17, empieza a hablar de ellos, del privilegio que tenían los judíos, y que no lo supieron aprovechar, y que rechazaron la oferta de Dios en la persona de Cristo, para reconocerlo como su Mesías, como el Cristo, ¿no es cierto?, prometido. Y entonces, vamos a mirar ahora versículo 9 del capítulo 3, versículo 9 hasta el 20. Aquí nos encontramos, hermano, con el testimonio de las Escrituras, el testimonio del Antiguo Testamento, de que lo que Pablo está diciendo en su tesis, ¿no?, en cuanto al Evangelio, es verdad. De que todos estamos bajo condenación, sea el inmoral, sea el moralista, sea el religioso, todos necesitamos de Cristo, todos necesitamos del Evangelio, todos los seres humanos necesitan ser salvos. Versículo 9, así empieza. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice Pablo, ¿no? Siguen las preguntas retóricas, ¿verdad? Y responde Pablo, pues ya hemos acusado a los judíos religiosos y también a los gentiles inmorales y moralistas. Ahora, podría de repente alguien decir, de lo que está escribiendo Pablo, pero yo no soy pagano, ya yo no soy un moralista o un inmoral o un religioso, ya yo soy cristiano, ¿no? Aún nosotros, como dice Pablo ahí, cuando dice nosotros, se está refiriendo a la iglesia, hermano, a los creyentes. Que de repente el creyente puede decir, pero nosotros somos diferentes, ¿no? No, igual como seres humanos, somos pecadores. Y el hecho de que hayamos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador, bueno, pues es una gran bendición, ¿no? Pero es por su gracia, hermano. No porque yo lo haya merecido, no porque lo hayamos merecido. Fue la gracia de Dios que nos alcanzó. Y Dios en su compasión, en su misericordia, nos dio la oportunidad de ser salvos cuando fuimos confrontados con el Evangelio. ¿Sí? Pastor, sí. ¿Por qué el creyente debe ser más, digamos, en ese sentido, más cerca de lo que es esta palabra del pecado?
Porque el creyente, hermano, ya mira como con lupa, porque cuando uno es todavía en el mundo, es bien, esa es su vida, ¿no? es distinto, hace una fuerza de voluntad, de repente yo ya lo voy a tomar, se me hizo mal, ¿no? Pero el creyente, la diferencia es que no se ha librado tampoco de pecado. De la carne. ¿No? Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque tiene todavía también. Todavía estamos en la carne. El tema es que la naturaleza divina que ya vino a morar en nosotros, ella es la que nos incomoda ya cuando estamos haciendo lo que hacíamos antes, lo de la carne. Y ahí es la lucha, ¿no? Y de eso tiene que ver, hermano, la madurez cristiana. El tener más de Cristo y menos de mi carne. ¿No ven? Ok, entonces el apóstol aquí también habla a los creyentes y dice, no es que nosotros somos mejores que ellos porque ya hemos nacido de nuevo, ¿no? No, igual estábamos bajo condenación, todos están bajo pecado. Al final del 9 dice, pues ya hemos acusado, ¿no ves? A judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahora viene, hermano, una serie de versículos y textos bíblicos del Antiguo Testamento, especialmente de los Salmos, que corroboran esta afirmación que está haciendo Pablo. Mire, dice por ejemplo, como está escrito, mire, así está escrito, hermano, en la Biblia, en el Antiguo Testamento. ¿Dónde? En los Salmos, por ejemplo, Salmo 14, Salmo 53, dice así: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que, desde Adán y Eva, hermanos, que fueron destituidos de la gloria de Dios, todos nosotros como descendientes de ellos dos, como seres humanos, nacimos fuera, ¿entienden? Fuera de la gloria de Dios, destituidos. Y en ese sentido, la mayoría decidió seguir el camino de Caín, el camino de las obras, el camino de la religión, el camino de la rebeldía, diciéndole no a Dios. Y por eso no hay quien pueda alcanzar el estándar de Dios, el estándar de justicia. El 13 dice: sepulcro abierto es su garganta. Miren, esto es un diagnóstico muy triste de la condición del ser humano. ¿Sí? Por ejemplo, dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca, mire, si usted analiza ahí, garganta, lengua, labios, su boca está llena de maldición, de amargura. Estamos hablando, hermano, aquí de lo que sale de la boca. Qué terrible, ¿no? La actitud de las personas sin Dios, perdidas, que hemos mirado en los versículos 10 al 12, se refleja, hermano, en la expresión de los labios, en lo que sale de nuestra boca. ¿Por qué? Porque lo que sale de nuestra boca, dijo el Señor Jesús, ¿de dónde sale? De dentro del corazón. ¿Me entienden? De dentro del corazón salen todas estas cosas. Todo empieza en la mente, hermano. ¿Sí? Y entonces sale. Y miren esa descripción que hace, hermano, de los labios, de la boca, de el inconverso, la naturaleza interna, ¿no? De el inconverso. Todo hace referencia a lo que sale de la boca, ¿no? Lo que sale del corazón a través de la boca. ¿Sí? Y luego versículo 15 sigue diciendo: sus pies, ahora esto tiene que ver con acciones, ¿no? Dice: sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Por último, 18, no hay temor, pues, de Dios delante de sus ojos. Hermanos, estos son textos del Antiguo Testamento que Pablo los recapitula, ¿no? Y hace como una síntesis para apoyar la tesis de que todos estamos condenados.
Todo ser humano necesita de Cristo, necesita del Evangelio para ser salvo. Y estas escrituras dan testimonio de eso. La descripción es de la naturaleza humana que tenemos todos nosotros. Hemos nacido, hermano, camino a una perdición eterna por la naturaleza pecaminosa que hemos heredado de Adán y Eva. Unos de repente más que otros, ¿no? Pero todos están condenados, hermano. Los inmorales, como los moralistas y los religiosos. ¿Está claro eso, hermano? Ok. Entonces, cuando Pablo dice, aquí las escrituras dan testimonio de esa verdad, dice el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo, ¿qué dice? Quede bajo el juicio de Dios. ¿Quiénes están bajo el juicio de Dios, hermano? Todo, ¿qué dice ahí? Todo el mundo, claro, todo el mundo. Eso te incluye a ti, me incluye a mí, hermano. ¿Sí? Quede bajo el juicio de Dios. Esta expresión es fuerte. Significa bajo la sentencia de Dios. ¿Ok? Entonces esa es nuestra condición espiritual, hermano. Entonces necesitamos de Cristo. Necesitábamos de un Salvador. Gracias a Dios que un día lo encontramos. Yo un 12 de noviembre de 1981. Usted no sé cuándo, pero si está aquí, de repente, ¿no? También tuvo un encuentro muy personal con ese Salvador que nos ofrece Dios. Entonces dice el 20, para terminar. Ya que por las obras de la ley, ¿qué dice? Ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano quiere decir cero, nadie. Nadie va a decir, aquí está lo que hice, déjame entrar al cielo. ¿No? Esto me costó, esto di, ¿no? No, hermano. Dice, por ejemplo, al final, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La salvación no viene por la ley, hermano. Exactamente. El tema es que la religión siempre te va a imponer la ley. Sus normas, sus reglamentos, sus estatutos. Aquí sí tenés que cumplir, ¿no? No vas a comer chancho. El sábado no vas a... O sea, eso es religión. Y la religión esclaviza, hermano, pero Cristo liberta. Cristo vino para dar libertad a los cautivos. Y, hermano, la gente sincera y honesta que tiene conciencia de un ser superior, siempre ha querido llegar a Dios a través de la religión. Pero Dios, hermano, aquí nos da la alternativa, ¿no? Nos presenta de que no es una religión ni una persona o cosa que no sea la persona de Jesucristo. Y pone como ejemplo la ley. La ley, por ejemplo, no salva a nadie. La ley es como un espejo que nos muestra que soy pecador. Yo me miro y digo, pucha, soy pecador. Me miro al espejo, como dice Santiago, ¿no? Las manchas. No me las saca el espejo. Mi pecado no me lo puede solucionar la ley. La ley solo me muestra mi necesidad y me apunta a quién tiene la solución, a quién tengo que acudir. ¿Me entienden? Por eso dice, ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Porque lo único que hace la ley es revelarte tu identidad. Estos son, mírate en el espejo. Soy pecador. Y el espejo no me va a quitar la suciedad, ¿no es? Pero me muestra la solución. Jesucristo. Y de eso vamos a hablar en el siguiente tema, versículo 21. Pero ahora, hermano, siempre hay un pero, ¿no? Y estos peros son importantes, hermano, porque hasta aquí
la condición del ser humano es tan triste y lamentable, ¿no es cierto?, que de repente podríamos decir, ¿y ahora quién podrá defender? ¿Quién podrá salvarme, no? Entonces viene la solución de Dios, hermano. El próximo domingo la vamos a ver. Pero léalo mejor, para que no se quede con la incógnita. Versículo 21. Pero ahora, el próximo domingo lo explicamos, pero léalo. ¿Ya? Que el Señor, hermano, nos ayude a entender de que tanto tú y yo y cualquier ser humano, todo ser humano, ha necesitado siempre de la persona de Jesucristo para ser salvo. No hay otro medio de salvación. No hay otro camino que nos pueda llevar al Padre nuevamente, devolvernos a la gloria de Dios. Solamente Jesucristo, hermano, a quien tú conociste un día y recibiste como Señor y Salvador. Oremos, hermano, demos gracias a Dios por la salvación que hemos recibido en Cristo.